Muy buenas noches, apreciado doctor Henry Coronado Salazar. Bienvenido a la plataforma de Educalet. Una cordial bienvenida, bienvenido y adelante. Muy buenas noches, muchísimas gracias Alex por la cordial invitación, muchísimas gracias a todos los participantes que se dan cita esta noche con la finalidad de afianzar sus conocimientos en el tema de las medidas cautelares de carácter real. Damos inicio a la sesión, ya ustedes saben mi metodología, cómo normalmente desarrollo la sesión. Entonces, el día de hoy nos convoca un tema muy importante que viene a ser las medidas de carácter real, medidas cautelares de carácter real. Esto para recordar que en el proceso penal vamos a tener medidas cautelares de carácter personal y medidas cautelares de carácter real. En el tema de las medidas cautelares, hace 2 días, si no me equivoco, estuvimos desarrollando las medidas cautelares de carácter personal y dentro de ello estamos viendo el tema de la detención preliminar, la prisión preventiva y otros, ¿no? Hoy vamos a desarrollar medidas cautelares de carácter personal. De manera general, indicaré que las medidas cautelares de carácter personal están referidos sobre todo para garantizar el tema del éxito de la reparación civil. En este caso en concreto, sobre todo cuando vamos a ver medidas cautelares de carácter real, vamos a hacer mención al embargo, a la incautación, a las medidas que se puede aplicar incluso a las personas jurídicas, entre otros. Muy bien, entonces damos inicio a este tema. Ustedes pueden hacerme las preguntas de 2 modos. En este caso en concreto pueden hacer a través de la caja de comentarios o también pueden hacer a través de la mano alzada. La idea es que podamos interactuar. Muy bien, entonces cuando hablamos de medidas cautelares de carácter real, estas van a recaer sobre el patrimonio de una determinada persona que está siendo investigada. Y su finalidad específica es sobre todo asegurar las consecuencias jurídicas que podría conllevar la expedición de una sentencia. En concreto, asegurar el extremo de la reparación civil que pueda imponer una determinada sentencia en el proceso penal. Pero esto quiere decir además, amigos, que no solamente está referido las medidas cautelares de carácter real al momento de la expedición de la sentencia, porque también recuerden que en el Código Procesal Penal existen consecuencias civiles que no necesariamente se dan en la etapa de juicio oral, es decir, en la etapa de la tercera etapa del proceso penal. Entonces, cuando hablamos sobre todo, esto quiero poner como punto aparte, cuando hablamos de responsabilidad civil, sobre todo, en el proceso penal peruano, vamos a encontrar 2 momentos desde mi punto de vista personal. Una es la clásica que estamos mencionando, que puede darse en la etapa de actuación, en la etapa de juicio oral, ¿no? Es decir, cuando se expide una sentencia condenatoria. Pero puede haber, aquí quiero precisar, puede existir en este Código Procesal Penal sentencia absolutoria de la responsabilidad penal. Esto quiero precisarlo. En el nuevo modelo procesal penal puede darse esta figura, sentencia absolutoria de la responsabilidad penal. Es decir, te pueden absolver de la acción penal, pero te pueden imponer reparación civil. Y el segundo momento, donde se puede aplicar responsabilidad civil, sobre todo consecuencias civiles a una determinada persona, es antes, en una etapa previa, que viene a ser en la etapa intermedia. Esta también hay que recordar que puede conllevar a lo siguiente, puede conllevar a que se establezca un sobreseimiento, por ejemplo, en etapa intermedia, un sobreseimiento con consecuencias civiles. Y esta tiene una base legal, ¿no? En este caso en concreto, a ver si tienen a alguien, algún voluntario, porque voy a requerir siempre que me ayuden con la lectura. En este caso en concreto, la norma viene a ser el artículo 12.3, si no me equivoco, del Código Procesal Penal. A ver, artículo 3. Artículo 12.3 del Código Procesal Penal.
¿Tendremos algún voluntario que nos pueda ayudar con esta lectura? A ver, ¿alguien? ¿Algún voluntario? A ver, buenas noches. ¿Algún voluntario que tenga Código Procesal Penal que dé lectura al artículo 12.3 del Código Procesal Penal? Artículo 12, ejercicio alternativo y accesoriedad. A ver, Sí, sí. si la persecución penal no pudiese proseguir, ya sea que se disponga la reserva del proceso o se suspenda por alguna consideración legal, la acción civil derivada del hecho punible podrá ser ejercida ante el orden jurisdiccional civil. No, en el punto 3. La sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible, válidamente ejercida cuando proceda. Ajá, muy bien. Entonces, esto quiere decir, amigos, que cuando vamos a tener un tema de responsabilidad civil en el proceso penal peruano, puede existir lo que estoy mencionando. Puede existir, primero, a nivel de juicio oral, por ejemplo, una sentencia condenatoria con reparación civil. Eso sería la clásica. Pero también puede haber sentencia absolutoria en juicio oral con consecuencias civiles. Y el segundo, puede existir en la etapa intermedia un sobreseimiento con consecuencias civiles. Por eso la base legal viene a ser el artículo 12.3. Entonces, aquí la responsabilidad civil, entonces vamos a ver que se da en dos momentos, ¿correcto? Hasta en tres supuestos podríamos ver, tres supuestos. El primer supuesto sería este, uno, responsabilidad penal y civil. ¿Listo? O sea, ¿qué quiere decir sentencia condenatoria, no? El segundo es sentencia absolutoria de la responsabilidad penal con consecuencias civiles. Y el tercero, como vuelvo a mencionar, vendría a ser esto en la etapa intermedia, sobreseimiento con consecuencias civiles, ¿no? Sobreseimiento de la acción penal con consecuencias civiles. ¿Cuál es la base legal de esto? Artículo 12.3 del Código Procesal Penal. Entonces, cuando voy a hablar sobre todo hoy de estas medidas cautelares de carácter real, están enfocados en concreto a asegurar el tema de la reparación civil o de la consecuencia civil que se deriva del hecho punible. Y como estoy mencionando, aquí lo importante es que se garantice la materialización de esa consecuencia civil que se va a imponer, ya sea en la etapa de juicio oral o cuando se imponga en la etapa intermedia. Muy bien. Ahora, segundo punto. Se distingue entre las medidas que resguardan el contenido patrimonial, en este caso de naturaleza penal, por ejemplo, el cumplimiento pecuniario de una futura sentencia penal, o naturaleza civil que cautiva, pues, las consecuencias pecuniarias derivadas del hecho investigado, o de naturaleza procesal, que está referido al tema de costas procesales, ¿no? Ahora, cuando hablamos entonces de medidas cautelares de carácter personal, lo que tenemos que entender también es esto, porque lo vamos a tener que recordar siempre. Y yo les pregunto, ¿en qué etapas del proceso penal, se debe solicitar una medida cautelar de carácter real? Micrófono abierto. A ver, amigos de Cusco, ¿en qué momentos del proceso penal se debe solicitar la medida cautelar de carácter real? En el proceso penal, ¿no? Esto estamos hablando, yo estoy hablando del día de hoy, en el proceso penal. En el proceso penal. A ver, caja de comentarios o en su defecto micrófono abierto. John nos dice investigación preparatoria. Muy bien. Solo etapa de investigación preparatoria. Uno, aquí. Medidas cautelares reales en etapa de formalización de investigación preparatoria. ¿Solo ahí?
¿O alguien tiene una opinión distinta? ¿Mm? Yo les pregunto, amigos, ¿se puede plantear medidas cautelares en etapa de ejecución? Ah, Mariela me dice que soy uruguaya. Ah, mira, Mariela, un gusto. La pregunta es, ¿se puede plantear medida cautelar de carácter real en etapa de ejecución de sentencia? Sí, ¿cierto? Entonces hay dos momentos que puedo plantear medida cautelar de carácter real en el proceso penal. Dos, en etapa de ejecución de sentencia. Muy bien, listo. Entonces, estas medidas cautelares de carácter real están enfocados concretamente a garantizar el pago de la reparación civil. ¿Producto de qué? De un hecho punible, producto de un delito. Muy bien. Ahora, en este tema en concreto de las medidas cautelares de carácter real, vamos a tener diversa clasificación aquí en el ordenamiento jurídico penal peruano. Y para esto vamos a hacer mención sobre todo a este cuadro que he elaborado para que ustedes puedan verlo. ¿Cómo se clasifican las medidas cautelares de carácter personal aquí en el ordenamiento jurídico penal peruano? Vamos a tener medidas coercitivas de carácter real, como por ejemplo el embargo, la incautación, la inhibición, las medidas anticipadas y las medidas preventivas contra las personas jurídicas. Muy bien. De acuerdo con el acuerdo plenario 7-2011, se identifica 5 medidas de coerción real. Y aquí lo que quiero precisar es lo siguiente. Aquí será necesario que exista un hecho punible. Existencia de un hecho punible que debe ocasionar consecuencias jurídicas civiles. ¿Correcto? Consecuencias jurídicas civiles. ¿Listo? Existencia de un hecho punible que genere consecuencias jurídicas civiles. Aquí, amigos, no se analiza las categorías del delito. Aquí lo que vamos a analizar para que exista responsabilidad civil. Yo no soy civilista, pero debemos saber también los penalistas derecho civil. Responsabilidad civil, sobre todo extracontractual. Es saber sobre todo sus elementos. En este caso en concreto, para que yo pueda embargar, por ejemplo, un bien, tendré que conocer los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, producto de un hecho punible. En este caso en concreto, ¿cuáles van a ser? Vamos a ponerlo. Son 5, ¿no? A ver, ¿alguien recuerda? Así lo vamos a poner para que se entienda, ¿ya? ¿Está bien así? Sí, ¿cierto? Listo, vamos con el primero. ¿Cuál es? Daño. 2, factor de atribución, ¿cierto? Factor de atribución. Nexo causal, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Inimputabilidad, ¿no? ¿Qué más? Daño, factor de atribución, nexo causal, inimputabilidad. ¿Qué me falta? A ver, chicos, ¿qué me falta? Son 5, ¿cierto? ¿Alguien tiene código procesal civil o civil? A ver, yo también debo tener. La relación de causalidad falta, ¿no? Aquí. Relación de causalidad. Claro, no está en orden. Primero está la antijuricidad, incluso acá falta. Acá falta la antijuricidad. ¿No?
daño, primero tendría que ser el daño, la antijuricidad, no, la antijuricidad, acá vamos poniendo, antijuricidad, el daño causado, relación de causalidad, factor de atribución, nexo causal e inimputabilidad, ¿no? Esto lo sacamos. Inimputabilidad. Muy bien. Entonces, cuando vamos a estar en un tema de responsabilidad civil, lo que vamos a analizar es que exista producto de qué? Exista producto de un hecho punible, una consecuencia civil. Y para eso tenemos que tener en cuenta, a ver, Andrea, ¿quieres hablar? Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta los elementos de la responsabilidad civil extracontractual. Y concretamente para eso debemos remitirnos al artículo 1969 del Código Civil, donde vamos a encontrar los elementos de la responsabilidad civil. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque cuando vamos a estar en un tema del embargo o cuando vamos a estar en un proceso penal, si nosotros vamos a ser abogados de la parte agraviada, yo no voy a probar las categorías del delito. Yo, ¿qué es lo que debo probar? Esto, lo que te estoy mencionando. Ojo, aquí lo voy a poner. Ojo. Ojo, ojo, ojo. O nota mejor. Nota. Cuando tú eres abogado del actor civil, tú no vas a acreditar esto. Esto es para el fiscal. Conducta. Tipicidad. Antijuricidad. Culpabilidad. Y punibilidad es para el fiscal. Si todo esto se cumple, habrá sanción penal. Fiscal, obligado. ¿No? En un determinado caso, el fiscal tiene que acreditar todas estas categorías del delito. Pero la parte agraviada, no. La parte agraviada tendrá que acreditar lo que estoy mencionando. Antijuricidad, daño, factor de atribución, nexo causal. Yo creo que acá hay que ponerlo nexo causal más. Causa-efecto. Nexo causal. Inimputabilidad. No, relación de causalidad. Esto mejor. En vez de nexo causal, acá está. Relación de causalidad. Esto sería así. O sea, ¿cómo tendrías que acreditar esto? Vamos a ponerlo así. Esto tendrías que acreditar como abogado de la parte agraviada. No vas a hacer lo mismo que el fiscal. ¿Y por qué menciono esto? Porque hoy vamos a hablar sobre todo de las medidas cautelares y estamos desarrollando. Estoy mencionando las medidas cautelares tienen como finalidad asegurar el pago de la reparación civil. En este caso en concreto, como ya mencioné, que puede darse en etapa de ejecución, en el momento de la expedición de la sentencia,
o en etapa preprocesal, que viene a ser en etapa intermedia, incluso con un sobreseimiento. Muy bien, entonces las medidas de coerción real están destinadas al efectivo cumplimiento de la reparación civil, cuyos alcances se encuentran establecidos en el artículo 93 del Código Penal. ¿Correcto? Que comprende lo siguiente: la restitución del bien, en este caso en concreto, o si no es posible, el pago de su valor y la indemnización de daños y perjuicios. Y para esto lo que tengo que mencionarte es que cuando estés en un proceso penal, cuando vamos a ver el tema de la responsabilidad civil, se aplican las normas del Código Civil. Se aplican normas del Código Civil y procesal civil. ¿Qué quiere decir esto en concreto? Que cuando voy a hacer un embargo, por ejemplo, tengo que cumplir los presupuestos que menciona el embargo en el Código Procesal Civil. Muy bien. Y cuando hago mención a las normas del Código Civil, concretamente yo me estoy refiriendo a la norma del 1969 referido a la responsabilidad civil extracontractual. Ahora, para que pueda otorgarse una medida cautelar de carácter real, esta también tiene que cumplir ciertos requisitos o presupuestos. Y aquí lo voy a colocar. Estas vendrían a ser sus requisitos. Primero, que existan, primero para plantear una medida cautelar de cualquier naturaleza real, tiene que existir una persona que esté siendo plenamente identificada. En este caso en concreto, puede ser incluso una persona jurídica. Debe existir suficientes elementos de convicción que vinculen al imputado con el delito. La medida cautelar debe ser indispensable, sobre todo para garantizar la reparación civil. Y sobre todo, también va a haber otro tipo de requisitos que lo vamos a mencionar más adelante, que está referido sobre todo al tema de la contracautela. Pero en instituciones estatales no es necesario presentar la contracautela. Muy bien. Entonces, el legislador ha establecido lo siguiente. Cuando una persona comete un determinado delito, por un tema de economía procesal, se puede también llevar la pretensión civil. Y esa pretensión civil normalmente debe ser garantizada por el fiscal. Pero si la parte agraviada se constituye en actor civil, cesa la legitimidad del Ministerio Público respecto a ese extremo. Ahora, para poder plantear esta medida cautelar de carácter personal, el fiscal durante la etapa de investigación debe recabar estos elementos de convicción para solicitarlo. Normalmente, cuando una persona comete un determinado delito, va a haber ciertos objetos del delito que van a ser materia de cuestionamiento. En este caso en concreto, por ejemplo, objeto del delito decomisable pueden ser, por ejemplo, en el tema de contrabando, por ejemplo, las mercancías, en el tema de falsificación de documentos, por ejemplo, los billetes, y en el tema, por ejemplo, de delitos de pornografía, material pornográfico, entre otros. Normalmente, una medida cautelar de esta naturaleza, el decomiso, va a conllevar a que pueda darse esta medida cautelar de carácter real por la peligrosidad en la que con la que cuentan para continuar afectando estos bienes jurídicos tutelados en este tipo de delitos. Pero también vamos a encontrar en el proceso penal que hay ciertas cosas que no se pueden decomisar, es decir, no se pueden afectar a través de una medida cautelar de carácter real. En este caso en concreto, por ejemplo, en un delito de, pongamos, robo, no se puede, por ejemplo, decomisar el equipo celular, por ejemplo, que ha sido materia de este ilícito penal, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se le tiene que devolver a la parte agraviada. Ahora, cuando vamos a hablar también de las medidas cautelares de carácter real, tenemos que recordar el artículo 102 del Código Penal, que menciona lo siguiente: el juez, siempre que no proceda el proceso autónomo de extinción de dominio. El proceso de extinción de dominio es un proceso autónomo referido
al hecho de que la persona debe justificar cómo ha adquirido este bien o bienes que es materia de cuestionamiento. Para eso hay todo un procedimiento. Se hace indagación previa, se hace la demanda, se corre traslado a la demanda, luego debe ser absuelto dentro de los 30 días, entre otros. Pero en este caso en concreto, si no existe este proceso de extinción de dominio, el juez, siempre que no proceda a este proceso, puede resolver el decomiso de los instrumentos con que se hubiese ejecutado el delito, aun cuando pertenezcan a terceros, salvo cuando estos no hayan prestado su consentimiento para su utilización. Por ejemplo, un instrumento del delito sería, por ejemplo, un vehículo que está transportando, por ejemplo, contrabando o droga, por ejemplo. Los objetos del delito son decomisados cuando, atendiendo a su naturaleza, no corresponde su entrega o devolución. Por ejemplo, en este caso, objeto del delito sería el bien incautado de contrabando, y en este caso en concreto también podríamos hacer mención, por ejemplo, al tema de la droga, ¿no? No le vamos a devolver. Asimismo, dispone el decomiso de los efectos o ganancias del delito, cualesquiera sean las transformaciones que estos hubiesen podido experimentar. Muy bien, ejemplo, en este caso en concreto, será materia de decomiso, por ejemplo, los bienes, joyas, coches, muebles, inmuebles, comprados, por ejemplo, con dinero de trata de personas, con producto del dinero del narcotráfico, ¿no? En este caso en concreto. Muy bien. Ahora, también hay un punto importante, es que los efectos del delito están referidos sobre todo a aquellos objetos que hayan sido producidos o transformados o adulterados a través de la infracción penal. En este caso en concreto, por ejemplo, en el transporte de droga, la droga, o por ejemplo en el cohecho, la moneda o el precio, en este caso el precio del cohecho, o la moneda falsa, o los alimentos adulterados o documentos falsificados serán efectos del delito. En este caso en concreto, también se puede disponer medidas cautelares de carácter real. Ahora, también hemos mencionado que las ganancias, producto de un ilícito penal, también pueden ser materia de medidas coercitivas de carácter real. Es decir, la Constitución política no protege aquellos bienes que han sido adquiridos de forma ilícita, ¿no? En este sentido, todo aquel bien que haya sido obtenido con un origen ilegal, producto de un delito, puede ser materia, en este caso en concreto, de medida cautelar de carácter real. Ahora, nadie puede enriquecerse producto de un ilícito penal. Ahora, cuando vamos a estar en medidas cautelares, entonces, de carácter real, al igual que en las medidas cautelares de carácter personal, tiene que haber ciertos requisitos o presupuestos para que se otorgue. En este caso en concreto, tiene que haber apariencia de un buen derecho. Esto implica sostener la existencia de un perjuicio económico derivado de un acto antijurídico que va a conllevar a la responsabilidad civil. Tiene que haber, para poder efectuar una medida cautelar de carácter real, peligro en la demora, es decir, se refiere a las situaciones judiciales en las que si existe un riesgo, en este caso en concreto de que no pueda garantizarse la reparación civil, esta debe demostrarse, ¿no? Para poder plantear una medida cautelar de esta naturaleza. Y además, en este tipo de medidas cautelares de carácter real, se exige una garantía en el sentido de que puede ser que ocasione un perjuicio a la persona que se le está planteando una medida cautelar de carácter real. Pero hay que poner un punto aparte señalando que esto está referido sobre todo a aquellas personas naturales y jurídicas, pero cuando el que plantea esta medida cautelar es sobre todo de carácter personal como el embargo, es el Estado, en este caso en concreto, no requiere presentar la contracautela. Ahora, el artículo 303.2 del Código Procesal Penal señala que en los casos en los que el actor civil sea quien solicite el embargo,
se exige el pago de una contracautela. Se trata de un presupuesto material para poder llevar a cabo la ejecución. La contracautela tendrá que ser un monto o un bien que pueda garantizar la afectación del derecho que tiene la persona a quien nosotros estamos afectando patrimonialmente. Normalmente es un 10%, ¿no? La contracautela es una garantía real, entonces, que tiene por fin asegurar los perjuicios que podría conllevar, en este caso en concreto, una medida cautelar de carácter real. Ahora bien, entonces, en este punto importante de las medidas cautelares de carácter real, vamos a encontrar una que es clásica, que casi siempre se utiliza en el proceso penal, que viene a ser el embargo. Y su regulación, sobre todo, vamos a encontrar, como ya mencioné, en el Código Penal, en el Código Procesal Penal, el Código Civil y en el Código Procesal Civil. El profesor San Martín Castro, refiriéndose a esta figura de naturaleza real que afecta el patrimonio de una determinada persona, indica: el carácter o efecto de aseguramiento del embargo se expresa en el hecho de que mantiene o constituye una situación adecuada para que en su momento pueda hacerse efectiva la sentencia principal sin obstáculo de difícil superación y con toda la plenitud. Por otro lado, este acuerdo plenario 7/2011 menciona que el embargo es la medida cautelar que tiende a asegurar el resultado del proceso en lo que se refiere a la ejecución de las condenas pecuniarias, restitución o indemnización, multa y costas, en un gravamen que con esa finalidad recae sobre el objeto, constituyendo un estado de indisponibilidad. Así, el embargo, como cautela, es protección o aseguramiento de los bienes del embargado. Ahora bien, entonces, en este tipo de medidas cautelares de carácter real, tenemos que también ver que pueden ser sustituidas este tipo de medidas cautelares, sobre todo el embargo, por otro tipo de medidas cautelares que puedan garantizar del mismo modo, como hemos dicho, la reparación civil, ya sea en etapa de ejecución o en etapa previa, que puede ser en etapa intermedia. Ahora, para poder realizar esta medida cautelar de carácter personal por parte de la Fiscalía o por parte de la persona interesada constituida un actor civil, se tiene que hacer las indagaciones, sobre todo en la etapa de investigación. Una vez que se realicen las indagaciones en la etapa de investigación, se tiene que presentar la solicitud al juez. Es el juez de investigación preparatoria el que va a establecer si declara fundada o no esta medida cautelar de carácter real. Muy bien. Entonces, el artículo 303 menciona: identificado el bien o derecho embargable, el fiscal o el actor civil, según el caso, solicitan al juez de investigación preparatoria la adopción de la medida de embargo. Ahora, y aquí es importante mencionar sobre todo una norma que legitima a la fiscalía y hace que la defensa, si es que no se constituye en actor civil, prosiga también la pretensión civil, ¿no? Si no mal recuerdo, el Código Procesal Penal, aquí lo tengo, en el artículo 11, en el artículo 11 del Código Procesal Penal, se menciona que el ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público. Es decir, el primer obligado en plantear una medida cautelar de carácter real sería Fiscalía, Ministerio Público. Pero si esta, en este caso en concreto, se constituye en actor civil, la parte agraviada, se constituye en actor civil, la acción o la facultad de la Fiscalía en este punto en concreto cesa. Cesa la facultad de la Fiscalía para poder pedir, en este caso en concreto, por ejemplo, reparación civil. Si aquí en la preparatoria se constituye en actor civil, la parte agraviada tiene legitimidad para solicitar la reparación civil. Y por tanto, supongo que también tiene legitimidad para
efectuar los embargos. ¿Muy bien? Esto tienen que conocer. En un determinado caso, si la parte agraviada no se constituye en actor civil, el que tiene que pedir el embargo, el que tiene que pedir la reparación civil, más adelante, como estamos mencionando aquí, es Fiscalía. ¿Correcto? Es Fiscalía. Pero si no existe ello, el que tiene que pedir es, en este caso en concreto, si se ha constituido la parte agraviada. Muy bien, entonces, el embargo es la incautación, tiene una configuración dual, una función conservativa y probatoria, y una función de prevención de ocultamiento de bienes del sujeto que está siendo procesado. El embargo tiene una naturaleza también que puede ser revisada, no es definitiva. Esta se puede plantear en distintos tipos de embargo. El artículo 303, inciso 1, señala que existen diversos tipos de embargo. Los más clásicos son el embargo en forma de secuestro, de depósito, en forma de inscripción, entre otros, ¿no? En este caso en concreto. Esto va a depender qué tipo de embargo va a plantear, en este caso en concreto, el legitimado para garantizar la reparación civil. Y sobre ese punto, cuando se va a plantear sobre todo una medida cautelar de carácter real, como vuelvo a mencionar, si es una entidad del Estado, no tiene la obligación de presentar la contracautela. Pero si no es institución del Estado, sí tiene que presentar como requisito la contracautela. Ahora, también el artículo 468 hace mención a bienes inembargables, es decir, no se pueden embargar los bienes del Estado, no se pueden embargar los bienes constituidos en patrimonio familiar, no se pueden embargar prendas en estricto uso personal, de uso personal, como por ejemplo los alimentos, los libros, entre otros. No se puede también embargar las insignias condecorativas, uniformes, entre otros. Y respecto al tema de las remuneraciones, yo les voy a preguntar. Si esto fuera, por ejemplo, un bien, imagínate que yo me casé, ya, bueno, esto es una sociedad gananciales. Si aquí en la sociedad gananciales, pongamos acá, el marido está siendo investigado, ¿se podrá embargar todo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podrá embargar todo? No. Solo se debe embargar o corresponde embargar el 50%. ¿Correcto? No se puede embargar todos los bienes. No se puede embargar todos los bienes. Si hay una sociedad gananciales, si este señor está siendo investigado, solo podría embargar el 50%. 50%. Del total de los bienes, ¿no? Que puedan servir para la reparación civil. Listo. Algo adicional. Aquí la norma también menciona que no se pueden embargar las remuneraciones y pensiones cuando no excedan el 5 unidades de referencia procesal. 5 unidades de referencia procesal aproximadamente serán, pues, hoy en día unos 30,000 soles, ¿no? Un poquito más, ¿no? Alex, ¿cuánto está la UIT ahora? A ver, chicos, ¿cuánto está la UIT? 5,000 algo, ¿no? 5,120, 150 creo. Bien. Entonces, 5 por 5, 25, más o menos, pongamos unos 28 a 30,000 soles. Si yo no gano ese monto, no me pueden embargar. La gran mayoría ganará 20,000 soles. Pocos, ¿cierto? Pocos, ¿no? Entonces, el exceso es embargable hasta en una tercera parte, ¿no? Y las pensiones alimenticias tampoco pueden ser embargados.
y tampoco pueden ser embargados los bienes muebles de los templos religiosos, entre otros. Eso tenemos que tener en cuenta si nosotros trabajamos como, por ejemplo, abogado de una procuraduría o somos parte agraviada. ¿Listo? Entonces, otro tema importante en este punto está la facultad para solicitar el embargo. Como había mencionado en la clase anterior, sobre todo, la Fiscalía, sobre todo en etapa de investigación, en esta etapa que viene a ser la prepa, tiene que recabar datos, ¿no? Tiene que recabar datos, indicios, hallazgos. Estos datos, indicios y hallazgos que están recabados en la preparatoria deben formar elementos de convicción que vinculen a una persona como autor o cómplice del delito. Elementos de convicción que vinculen a una persona como autor o cómplice. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a plantear una medida cautelar, por ejemplo, cautelar de embargo, necesito poner los elementos de convicción. Elemento de convicción. Uno de los requisitos viene a ser eso. ¿Listo? Entonces el fiscal en la etapa de investigación debe recabar todos estos elementos de convicción y debe solicitar, en este caso, un embargo, por ejemplo, al juez de investigación preparatoria. Esto no es automático, esto entra a un debate. Si se declara fundada, el juez ordena que se inscriba en registros públicos ese embargo. Muy bien. Esto no lo hace automáticamente Fiscalía. Respecto a la sociedad conyugal, no es posible, en este caso en concreto, embargar, ¿no? Y aquí quiero hacer un alto, un comentario sobre todo a lo siguiente, ¿no? Actualmente, por ejemplo, viene investigándose a muchas personas. ¿Qué es lo que están haciendo actualmente las personas? Miren, las personas investigadas actualmente, lo que están haciendo es esto. Esta es la persona investigada. Esta persona está investigada por un proceso de criminalidad organizada, por ejemplo. Lo que están haciendo es transferir a sus hijos, a sus familiares, por ejemplo, estos bienes. Para luego quedar insolvente. Doctor, como hizo Keiko ahora, le pasó a sus hijas. Sí, pero eso se anula. Ahorita vamos a enseñar. Eso se anula. Ya, pongamos caso Keiko, ya en mérito a lo que dice la doctora. Esta persona está siendo investigada, luego transfiere a sus hijos estos bienes, su casa, su carro, todos sus bienes, para quedar insolvente, para quedar que no tiene nada, para que diga no tengo nada de patrimonio. Esto es lo que están haciendo las personas, pero esto lo hacen ¿por qué? Porque hay un abogado que lo asesora de forma errada o de forma equivocada. ¿Por qué? Porque esto se puede declarar nulo. ¿Cuándo va a tener valor, en este caso en concreto, esta transferencia? Cuando esta persona aún no está siendo investigada. Si esta persona no está siendo investigada, por ejemplo, ahora, y hace esa transferencia, por ejemplo, lo constituye en sociedades gananciales o transfiere sus bienes a sus hijos, entonces esto no podría afectarse. Pero si esta persona ya está siendo investigada, ya tiene una imputación y hace esto, el fiscal está habilitado para que se declare nulo esto. Y vamos a ponerlo así, ¿ya? Vamos a ponerle color. ¿Qué colorcito les gusta?
Así que ni piensen cuando están siendo investigados desaparecer sus bienes. Porque va a haber, en este caso en concreto, la otra figura que aquí vamos a hablar más luego, que viene a ser el tema de la orden de inhibición. Prohibición del imputado del tercero civil para realizar actos de disposición de los bienes objeto de embargo. Por eso, lo primero que tienen que hacer, ahorita los fiscales, sobre todo en casos complejos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, lo que tienen que hacer los fiscales es apertura de investigación, como ya mencioné ayer, como ya recabé, sé que, por ejemplo, tiene propiedades, eso es fácil de recabar es esto, ¿no? Mandas oficio a la SUNAR que te mande bienes muebles, inmuebles a nivel nacional que tenga registrado esta persona, incluso como en sociedades mercantiles, Una vez que ya tienes esa información documental, ¡pum!, lo que tienes que hacer como fiscal es justamente, una de ellas, estamos hablando aquí, una de ellas es el embargo. Uno de ellos es el embargo. ¿Correcto? Si yo ya tengo aquí los documentos y veo que X persona está transfiriendo, debería pedir la nulidad de esa transferencia. Y si ya he embargado, si ya realicé el embargo de ese bien, por ejemplo, aquí, entonces lo que tendré que hacer es esta figura que se llama inhibición. Permite obligar al investigado de no disponer o gravar de sus bienes durante la realización de la investigación preliminar. Es una medida cautelar, al igual que el embargo, la inhibición, que ataca bienes. Muy bien. Entonces, vamos por por la incautación. Cuando hablamos de incautación, hacemos mención al 316, inciso 1 del Código Procesal Penal. La incautación como medida cautelar de carácter real es dictada sobre los bienes o activos que se presume que son objetos, instrumentos, efectos o ganancias del delito, en este caso en concreto. La incautación es el primer paso, ¿no? Luego viene el decomiso, en este caso en concreto, sobre los bienes de las organizaciones delictivas sobre todo, y esto va a afectar, pues, sobre todo, los bienes de la persona que está implicada en un proceso penal. La incautación puede también conllevar a aquellos bienes que están mezclados con bienes lícitos, ¿no? En este caso en concreto, que pudiesen haberse adquirido de forma legal. Sus características de la incautación, se requiere una autorización judicial, salvo excepción en casos de flagrancia, debe haber una resolución debidamente motivada, un requerimiento fiscal motivado, en este caso la incautación es provisional, es temporal y variable. Lo que es definitivo no es la incautación, lo que es definitivo es el decomiso, ¿no? El decomiso. Entonces, la incautación tiene una configuración jurídica dual como medida de búsqueda de pruebas y restricción de derechos propiamente referidos a ese bien, ¿no? Ahora, sobre este punto, la incautación, vamos a encontrar también lo siguiente en el artículo 203 y 254. Por regla general, la decisión judicial debe dictarse inmediatamente, o lo que es lo mismo, sin trámite alguno, y ello obliga al operador judicial a emitir un pronunciamiento en el mismo día o a más tardar al día siguiente de presentar el respectivo requerimiento por parte de la Fiscalía. El operador judicial está facultado que tan pronto ingrese el requerimiento fiscal pueda correr traslado a las partes o sujetos procesales y en especial al afectado siempre que no exista riesgo fundado de pérdida. El juez de investigación preparatoria puede discrecionalmente decidir llevar adelante la respectiva audiencia siempre que no ponga en serio riesgo la finalidad procesal de la incautación. En el caso en concreto de la convalidación y flagrancia, debe constituirse el supuesto de flagrancia. En este caso en concreto, el fiscal debe solicitar la confirmatoria de la incautación realizada para que el juez otorgue esa medida. Solo en ese sentido, que se realice a través de la convalidación judicial tendrá
validez ese punto. Hay que tener mucho cuidado cuando es solicitud de convalidación por parte del juzgado, ¿no? Cuidado que se desplace el plazo, ¿ya? Puede conllevar a responsabilidad funcional. Entonces, la confirmación de la incautación, en este caso, el fiscal está obligado a solicitar la confirmatoria judicial del bien incautado que se ha realizado sin autorización judicial en caso de flagrancia delictiva. En este caso en concreto, hay que tener en cuenta sobre todo este artículo 203, inciso 2 y el artículo 316, ¿no? Sobre todo cuando menciona que esta debe efectuarse inmediatamente. Ahora, la incautación, entonces su finalidad es el posterior y final decomiso de los instrumentos, efectos y ganancias del delito. Esta es la primera parte que se realiza, ¿no? Cuando venga el decomiso ya es definitivo. En otras palabras, la persona va a perder el bien, ¿no? Muy bien. También en la incautación, hay que mencionar que esta recae sobre bienes vinculados con el delito. Puede haber incluso un reexamen, en este caso en concreto, si es que la defensa lo considera así, ¿no? O cuando un tercero requiera la devolución de un bien incautado. Yo les pregunto a ustedes, si una persona, a ver, quiero que me respondan, si una persona está trasladando mineral, una persona X, alquiló de forma verbal, pongamos una camioneta. Imagínate que tú eres el dueño de la camioneta. A ti un sujeto te dice, ¿sabes qué? Alquílame tu camioneta por 3 días. Y tú le alquilas tu camioneta por 3 días. Y este sujeto se va a una zona donde extraen minerales. Y este señor está transportando, por ejemplo, insumos para minerales, para extraer minerales. Insumos controlados para minería ilegal. Con tu vehículo. Si la policía los detiene, a este sujeto, la pregunta es, ¿el vehículo en qué situación se encuentra? Es A, objeto del delito, B, es instrumento del delito, ¿qué es? A ver, amigos, ¿qué sería? Instrumento. Instrumento, ¿cierto? Claro. Y por tanto, ¿esto qué va a pasar con tu carrito que tú lo has alquilado de forma verbal? Se va a quedar. Eso va a ser incautado. Incautado. Esto va a ser incautado y luego va a ser decomisado. O sea, en otras palabras, tu carrito lo vas a perder. Claro, siempre y cuando no haya tenido un contrato, pues no. Claro, por eso muy bien, por eso la recomendación, nunca alquiles sin papel, sin documento. Y este documento debe tener fecha cierta, que quiere decir, vía notarial, aunque sea ante el juez de paz, no sé, ante alguna autoridad, normalmente notarial, pero en los pueblitos tal vez no hay notaría. Juez de paz. Juez de paz. Tiene que haber fecha cierta. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? X persona te dijo, ¿sabes qué? Alquílame tu carro, tu camioneta Hilux, tu camioneta Toyota, tal vez. Tal vez es del año todavía, 2024, ¿ya? Te dice, ¿sabes qué? Por 2 días alquílame, te voy a dar 2.000 soles. Y tú dices, bueno, 2.000 soles por 2 días, ya, llévalo. Y este señor lo lleva a la minería. Pongamos nomás, estamos poniendo a la minería. Puede ser para droga, para contrabando, para cualquier otro. Imagínate que aquí lo está llevando está transportando aquí en el carrito insumos para la minería ilegal.
Ya, ahí está llevando insumos. Puede ser insumos para drogas también, pero pongamos para minería ilegal. Y luego de pronto la policía lo detiene a este sujeto X. ¿Sabe qué? Estos insumos son fiscalizados, tú estás llevando algo sin autorización. Y este vehículo va a quedar en una situación. Primero, va a quedar retenido, ¿cierto? Y luego, ¿qué va a hacer? Va a ser incautado, pues. El primer punto va a ser incautado. Y luego esto va a pedir confirmatoria judicial de la incautación. Y aquí, este bien, ¿cómo va a ser calificado por el fiscal? Va a ser calificado como instrumento del delito y al final lo vas a perder el carro. ¿Me dejo entender esta parte? Tal vez ahí en cierta zona puede ocurrir esto, ¿eh? Y ocurre. Normalmente la persona dice, es mi vecino, es mi amigo. Doctor, mayormente eso sucede en Juliaca, Puno, en esas zonas que hay Claro, por eso minería. ahora estamos con los amigos de Cusco, ¿no? Por eso les estoy poniendo este ejemplo. Te dicen de, mira, voy a ir a Juliaca nomás, ahí a visitar a mi familia, 2 días suficiente, y está llevando insumos, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con tu camioneta del año? Nunca más lo vas a poder recuperar. Pero para eso, ¿cuál es la clave? Que tengas un documento suscrito con fecha cierta. O sea, si tú dices, bueno, yo te alquilo mi carro, pero ¿sabes qué? Vamos a la notaría, amigo. ¿Ya? Ahí vamos a hacer un documento. El documento costará 200 soles. Si no, contáctate a un abogado siempre, a un civilista. Oye, ¿sabes qué? Prepárame un contrato. Por lo menos vamos a legalizar la firma, pues. ¿Qué pasa si tú le entregas de ese modo, sin ningún documento, y incluso de tu carro luego lo dispone? No, ahora todo el mundo, bueno, ya saben que tienen que realizar su contrato, ¿no? Celebrar su Claro, contrato para poder tienen que hacer su contrato con fecha cierta. Si no tiene fecha, si solamente es contrato en un papelito simple, olvídate. Eso no te va a servir. Ya tiene que ser con fecha cierta, ya sea en vía notarial o en su defecto tiene que ser en un juez de paz. Pero esa incautación va a depender mucho de cómo se lleve más adelante el proceso, en cómo culmine. Si, por Claro. ejemplo, la fiscalía archiva, si es declarado, bueno, si sobresee la causa, etcétera, etcétera, ahí sí se va a poder devolver, por más que sea instrumento. Claro, pero estamos viendo que sea imagínate que tu carro ha sido utilizado llevando droga. Estamos poniendo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo pequeñito, ¿no? Estamos poniendo insumos para la minería ilegal que son insumos controlados. ¿Ya? Entonces, estoy poniendo a modo de ejemplo. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Siempre hay que hacer un documento. Siempre hay que asesorarse con un abogado. Antes de hacer cualquier documento de transferencia, de contrato, consulten a un abogado. La recomendación. Porque luego es tarde quejarse. Muy bien. Entonces, ¿la incautación puede ser materia de reexamen? Sí, puede ser materia de reexamen. Pero en este caso en concreto hay que ver que este reexamen tenga nuevos elementos de convicción que lo puedan hacer variar, ¿no? Bueno, cuando vamos a hablar entonces de este tema, hay que tener en cuenta este acuerdo plenario 5/2010 que hace mención a la incautación, efectos del delito, son documentos o monedas, por ejemplo, contraprestación recibida por el transporte de droga, esos eran efectos, instrumentos del delito, como ya hemos puesto, por ejemplo, un vehículo para transportar mercancía, útiles para el robo, un arma empleada, maquinaria para falsificar billetes, entre otros. Y objetos del delito, por ejemplo, son lo que normalmente conocemos, ¿no? Por ejemplo, la droga, ¿no? O cosas hurtadas, entre otros. Entonces, la incautación, ¿qué hace? La incautación priva, en este caso en concreto, de todo acto de posesión o disfrute o disposición que tenga el sujeto. Y de acuerdo a esto, de este decreto legislativo 1104, ley de pérdida de dominio, ahora se llama extinción de dominio, aquí tendríamos que cambiarlo, es la misma en sí, extinción de dominio. Tendrás que justificar, como lo has
adquirido y si no lo pudiste justificar con documentos sobre todo, esta te lo puede quitar el Estado. Claro, luego de un proceso, ¿no? Esto no es automático. Bueno, ahora, también vamos a tener entonces una diferencia entre incautación y embargo. Las medidas cautelares de embargo normalmente están referidas para afectar un determinado bien, un determinado monto, y estas tienen carácter temporal, que pueden revertirse. En cambio, la incautación está referido sobre todo con la finalidad de que proceda luego un tema de decomiso de esos instrumentos o efectos o ganancias del delito, sobre todo para que quede a disposición del Estado. En el embargo, la finalidad específica es para asegurar la reparación civil, la pena de multa, las costas procesales. En cambio, con la incautación no. Con la incautación no está referido para garantizar el pago de la reparación civil. En los bienes embargados, estas pueden ser sustituidas por otro tipo de bienes, estas pueden ser levantadas, se pueden poner como garantías incluso otros bienes, es decir, pueden ser sustituidas en general. En el caso de la incautación, no se puede hacer eso. Muy bien, si nosotros tenemos ya la incautación, esta viene a ser ya una medida cautelar real por el cual ya se produce en este caso, la pérdida definitiva del bien, ¿no? En este caso, decomiso. Por ejemplo, a modo de ejemplo, no sé si ustedes saben, pero yo les pongo un ejemplo. Si yo soy un ciudadano chileno, por ejemplo, ciudadano chileno. Si yo soy un ciudadano chileno y vengo con mi vehículo a Perú, por ejemplo, le voy a poner un ejemplito chiquito, ¿no? Y vengo a Perú, vengo con mi carrito a Perú. A ver, este carrito vamos a hacerlo bien. No se puede copiar. Y vengo acá a Perú, pero traigo un chofer, ¿ya? Traigo un chofer, porque yo estoy mal de salud, pero estoy viniendo con mi carro. Traigo un chofer. Y este chofer hace que ingrese mi vehículo por la frontera. Ingresa por SUNAT, o sea, por aduana. Le dan un permiso normalmente de 3 meses. 3 meses para estar dentro del Perú. 3 meses. Fin, turismo. Yo les pregunto, ¿el propietario podrá conducir el vehículo y el que lo introdujo fue otra persona? ¿Qué dicen ustedes? Aquí vino el propietario de este carrito, vino con su chofer privado. Y la autorización está para el chofer. Yo les pregunto, ¿el propietario podrá conducir ese vehículo en el Perú? No. No puede conducir. No puede conducir. Cuidado, luego me van a decir, doctor, mi carro, quiero que me... No. Si el propietario, este del amarillito, se le ocurre manejar este carro sin estar en compañía del rojo, si solo maneja sin estar en compañía del rojo, esto es decomiso. Aduanero. Decomiso aduanero. Oye, pero si este señor es el propietario del carro, alguien me dirá, sí, señor, pero la autorización está para este conductor que lo hizo ingresar este vehículo. Cuidado que les pases. Hay mucho en la frontera que pasa esto. En Bolivia, Doc. En Bolivia, en Puno, en Tacna, en allá por ¿cómo se llama el norte? Tumbes, Piura, Tumbes. Cuidado, muchísimo cuidado. Te estoy diciendo. El que maneja el carro, tiene autorización para manejar acá en Perú durante 3 meses y luego sacarlo antes del vencimiento de los 90 días, volverlo a su origen.
Pero ¿qué pasa? Este señor entró y luego se fue, retornó y este se quedó. Ahora, este empieza a manejar el carro acá en Perú y la policía lo interviene. Si pasa eso, olvídate, vas a perder el carro. Por más que llores, presentes cualquier documento, lo que sea, el carro va a quedar con decomiso aduanero. ¿Ya? Esto a modo de ejemplo. Listo. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, la característica del decomiso, en este caso en concreto, es dispuesta por un juez. En el caso de la aduana, la aduana emite una resolución de intendencia. Esta puede ser impugnada incluso hasta el Tribunal Fiscal, pero vas a perder. Vas a perder porque existe norma expresa sobre eso. En la Ley General de Aduanas, artículo 200, si no me equivoco. Muy bien. La característica del decomiso puede ser aplicada intraproceso o extraproceso. Es una consecuencia definitiva aplicable al proceso, ¿no? En este caso en concreto. Es denominada por el Código Penal como consecuencia accesoria. Entonces, la incautación es menos gravosa que el decomiso. El decomiso ya es algo definitivo. Ahora, ya para finalizar este tema, hablamos de la inhibición. En este caso, la inhibición es sobre todo una medida cautelar de carácter real. Esto es lo que deberían hacer los fiscales cuando las personas empiezan, van a disponer, en otras palabras, van a empezar a desaparecer su patrimonio con la finalidad de quedar insolventes, es decir, para que no paguen reparación civil. Entonces, esta figura está regulada en el 310 del Código Procesal y esto, sobre todo, es una medida cautelar de carácter real, sobre todo para que no pueda disponer, para que no pueda vender, para que no pueda desaparecer de su patrimonio una persona que está siendo investigada. Para eso, sobre todo, se tiene que inscribir, en este caso en concreto en registros públicos. También en este caso en concreto tiene que existir suficiente elemento de convicción que esta persona está siendo investigada pues, por un determinado delito grave. Debe existir riesgo fundado de insolvencia del imputado con el ocultamiento de sus bienes. ¿Y quién puede solicitar? En este caso en concreto puede solicitar el fiscal y también el actor civil, ¿no? Ese artículo que creo que no les he mencionado, que hace mención a la pretensión civil, es el artículo 11 del Código Procesal Penal, ¿no? Inciso 2, si no me equivoco. Bueno, entonces la orden de inhibición está referida como una medida cautelar de carácter real para asegurar que la persona que está siendo investigada, un imputado o un tercero civil, no pueda disponer de sus bienes, en este caso en concreto. Esto con la finalidad de que se garantice el pago de la reparación civil, como les he dicho, ya sea en ejecución de sentencia o incluso puede ser en etapa intermedia con un sobreseimiento de una causa, donde exista consecuencias civiles al respecto. Entonces, la inhibición permite obligar al investigado de no disponer o gravar de sus bienes durante la realización de la investigación preliminar. Medida para asegurar el posible resarcimiento por el delito cometido. Entonces, la clave para los fiscales, en mi opinión personal, es esta antes del embargo. Primero, inhibición. ¿Correcto? Listo. Vamos a hacer que en registros públicos no se pueda inscribir las transferencias, ¿no? Que pudiese efectuar sobre ese bien. Y como ustedes saben, las transferencias de bienes hoy en día es notarial, ¿no? Todo es notarial. Y también con transferencia económica bancarizada, ¿no? A menos que sea, pues, un anticipo legítimo, algo así, o una donación, que incluso estas tienen que inscribirse en registros públicos. Entonces, inhibición general de bienes, ambos son medidas que previenen una futura insolvencia de la persona que está siendo investigada y esto sirve sobre todo para que exista un patrimonio del cual podamos realizar el cobro de la reparación civil. Cuando yo voy a embargar un determinado bien, tengo que establecer un porcentaje del embargo, ¿no? No puedo embargar el 100% si es que es, por ejemplo, una persona que tiene una familia constituida, por ejemplo, ¿no? Tendrá que ser el 50%. Y tendré que embargar también hasta por el monto que va a cubrir la reparación civil. Muy bien. Y cuando se embarga este bien, también hay que mencionar, este bien puede ser vendido. Un bien embargado puede ser transferido, pero el monto establecido en el embargo tendrá que ser pagado al
en este caso, al que ha embargado ese bien, ¿no? Imagínate, la casa está embargada en 1.000 soles. El señor vende la casa. No, pongamos que la casa está valorizada en 1.500. Hemos embargado por 1.000 soles. El señor vende la casa, pero él solo va a tener a su disposición los 500 soles, porque los 1.000 soles serían para el tema de la reparación civil. Muy bien. Entonces, un bien embargado también puede ser materia de disposición, pero en este caso no va a haber el beneficio íntegro del dueño sobre ese bien. Otras medidas, en este caso en concreto, que también es necesario hacer mención, está referida sobre todo al desalojo preventivo y al tema de las medidas preventivas contra personas jurídicas, ¿no? El desalojo preventivo se dicta en los delitos de usurpación. Esta, sobre todo, es por orden del juez penal, dentro del plazo de 24 horas, en este caso en concreto, pero esta también lo puede solicitar el fiscal o, en su defecto, la parte agraviada, ¿no? En este caso en concreto, su finalidad es recuperar el uso y goce del inmueble material litis, objeto de investigación, y esto se hace sobre todo en la etapa preparatoria. Finalmente, tenemos las medidas preventivas contra personas jurídicas. Está regulado sobre todo en el artículo 313, inciso 1. El juez a pedido de parte legitimada puede ordenar respecto a las personas jurídicas la clausura temporal, parcial o total de sus locales o establecimientos, suspensión temporal, nombramiento de un administrador judicial, el sometimiento a vigilancia judicial, anotación e inscripción registral. La pena más gravosa para una persona jurídica será, ¿dónde está? ¿Cuál sería la pena más gravosa para una persona jurídica? La disolución, ¿cierto? No está. No está, ¿no? Cláusula temporal, parcial, total, pero no está. Esto es como es medida cautelar, tiene esa naturaleza de temporal, pues, ¿no? Pero una sanción drástica para la persona jurídica será la disolución. Disolución. Muy bien. Finalmente, tenemos también esta ley 31740 del 12/5 del 2023, medidas administrativas aplicables que el juez puede imponer, en este caso en concreto. Ahí sí, por ejemplo, habla de la disolución. Disolución. En este caso en concreto, la disolución será respecto a personas jurídicas, claro, siempre y cuando se pruebe que esta persona jurídica, por ejemplo, ha participado en la comisión del delito, ¿no? Por ejemplo, ha sido creada como empresa fachada y esa empresa ha servido para realizar actividades ilícitas. Pero esto será cuando se establezca una sentencia definitiva. Muy bien, hasta aquí entonces mi participación el día de hoy con este tema de las medidas coercitivas de carácter real. Como hemos mencionado, estas tienen una finalidad sobre todo de asegurar el tema del cumplimiento del extremo de la sentencia civil o en un determinado caso, por ejemplo, cuando exista un sobreseimiento con reparación civil. Ahora sí, no habiendo ninguna participación, bueno, le quedamos agradecidos a los participantes por sus preguntas dirigidas a nuestro doctor, el doctor Henry Coronado Salazar. A través de la plataforma también el Instituto Legal Educativo le traslada el especial reconocimiento y agradecimiento por su participación en este importante diplomado especializado en Derecho Penal y Procesal Penal, abordando un tema relevante dentro de este diplomado, como ha sido en 2 módulos. El primero ha sido las medidas de coerción personal y el siguiente módulo ha sido las medidas de coerción real en el proceso penal. El Instituto Legal extiende el cordial agradecimiento y reconocimiento por su importante participación, apreciado doctor Henry Coronado. Esperamos tenerlo en una futura jornada académica, pero ya de manera presencial en la ciudad del Cusco, apreciado doctor Henry. Muchas gracias, Alex. Un saludo cordial a todos los participantes. Para mí siempre es un honor estar con ustedes y espero volver pronto a Cusco. Estaba programado una audiencia este mes, pero se ha cambiado la modalidad. Va a ser una audiencia virtual. Muy bien.